¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esperando que todos se encuentren bien, que todos estén teniendo un excelente día. Vamos a comenzar con la clase. Ya, vamos a continuar en la materia de biología. Bueno, antes que nada, felicitar a los compañeros que subieron al primero de bachillerato, que en este caso tenemos a la señorita Clavel. Así que felicidades, recuerden que cada vez falta menos para eso que ustedes están esperando, que es decir, su anhelada graduación. A ver, entonces bueno, vamos a continuar con la materia de biología. Y en la siguiente hora vamos a realizar una actividad con respecto a la materia de historia, raya, ciudadanía. Y ya se me imaginar qué ha de ser. A ver, entonces, recuerden que nosotros estábamos viendo acerca de los mamíferos, de los vertebrados especialmente. Ya vimos los peces, acerca de los anfibios, vimos los reptiles y bueno, ahora toca un poco acerca de lo que son las aves. Bueno, ya, entonces, bueno, las aves nos mencionan que son un grupo de animales vertebrados especializados en lo que es el vuelo. Son endotermos. Es decir, cuando nosotros hablamos de endotermos, quiere decir que son capaces de regular su propia temperatura de forma interna. Es como nuestra homeostasis, pero de una forma mucho más elevada, debido a que como estas aves realizan lo que es el vuelo, siempre están presentes a mayores temperaturas. Y obviamente nuestro cuerpo, en el todos los animales, debe tener una cierta temperatura para poder manejarse. No deben estar muy fríos, porque si no se congelarían hasta la muerte, obviamente. Entonces, estas aves son endotérmicas. Ellas pueden regular lo que es su temperatura de manera interna. Bueno, para facilitar el vuelo, cuentan con huesos que son huesos huecos y sacos aéreos en el interior de su cuerpo, que los hace muy ligeros. Es como cuando ustedes, no sé, cuando ustedes eran pequeños, sus sobrinos, sus hijos, amarraban a ese soldadito a una funda y lo tiraban y esa funda se abría. ¿Por qué se abría esa funda? Porque tenía un hueco que le permitía o le daba la capacidad de ese aire que se encontraba en el ambiente poder retenerlo y así es como elevarlo. Es la manera en la que funcionan los globos de la retención de aire. Aquí mismo ocurre esto con los huesos, que las hacen ser muy ligeras y permiten planear. Bueno, también ellas presentan lo que son escamas en sus patas, que refuerzan lo que es el parentesco con los reptiles, pero el resto de su cuerpo se encuentran cubiertos por plumas de queratina que actúan como un gran aislante térmico. Recuerden que todos estos animales han ido evolucionando y en este caso dicen que con la denominación de las plumas, perdón, de las patas, lo que se puede ver las escamas de las patas, estos tienen un parentesco con los reptiles. Puede ser que algún reptil haya evolucionado y haya visto la necesidad de volar. Entonces, por eso vemos que han ido evolucionando, donde ya las escamas se le han desaparecido, menos en las patitas, y se han rellenado de plumas. Todas estas plumas creadas por el propio cuerpo, hechas a base de queratina. Todo esto como un aislante térmico. Bueno, y además que estas ayudan al vuelo ya que permiten adoptar una forma más aerodinámica. Las aves, al igual que tenemos con los anfibios, reptiles y mamíferos, poseen cuatro extremidades, pero las extremidades delanteras de las aves están muy modificadas, ya que forman alas, que son estructuras básicas para lo que es el vuelo. Algunas aves como tal no son capaces de volar y pueden ser acuáticas buceadoras, como el caso de los pingüinos. Ustedes saben que los pingüinos no pueden volar, pero se los consideran aves. Pero a pesar de no poder contar con esta característica del vuelo, ellos son buceadores. Ustedes saben, se han visto las películas de los pingüinos y todo esto. Un ratito, chicos.
Bueno, como les decía, no todas las aves tienen esta capacidad. Un gran ejemplo es el caso de los pingüinos, que son buceadoras. Las aves tenemos que, al igual que los anfibios, reptiles y los mamíferos, como les mencionaba, poseen cuatro extremidades. Ya, bueno, ¿qué más les puedo mencionar? Que todas las aves poseen un pico sin dientes, pero existe lo que es una gran diversidad en las formas y tamaños en la función de la dieta de cada ave. La diversidad de estas es enorme y su clasificación aún se encuentra en discusión. En cuanto a su reproducción, son ovíparos con una fecundación interna, y en casi todas las especies se ha detectado la existencia de rituales de apareamiento en la que el macho corteja a la hembra. Asociado a a este comportamiento suele existir en este caso, un dimorfismo sexual. El macho suele ser diferente a la hembra, con colores más vivos o alguna estructura llamativa con la que pueda llamar la atención de la hembra. Y miren, este es un caso bastante particular que se da en los animales. Es una curiosidad, fíjenlo como una curiosidad. En la naturaleza, el macho siempre va a ser más llamativo que la hembra, o en palabras más simples, el macho siempre va a ser más guapo que la hembra. Como ustedes ven el caso de los pavos, el pavo real, macho, tiene grandes, extensas plumas de colores. En cambio, el lado femenino es bastante simple, hasta de un solo color, como es el caso de los leones, el caso de las leonas, donde el león es extremadamente grande, con su melena y la presencia de esa voz. En cambio, la leona es más simple, parece a un tigre. Ya, esto, ¿por qué se da en la naturaleza? Recuerden que la parte femenina es la fundamental. El león no es el alfa siempre es la hembra, debido a que la hembra tiene la capacidad de reproducir a la especie. El león podrá ser todo lo fuerte que él desee, pero mientras la hembra no reproduzca, esa especie muere. Entonces, por eso la naturaleza lo ha mandado así, debido a las diferentes evoluciones, en el que el macho siempre sea más llamativo, debido a que si hay algún problema con algún depredador, a simple vista el macho va a ser más llamativo para este depredador. Por lo tanto, dará paso a que la hembra pueda escapar y no sea vista como una presa exuberante para los depredadores. Es por eso que nos mencionan que en este caso tenemos en las aves, que en las aves existe un dimorfismo sexual, que el macho es diferente a la hembra, con colores más vivos y alguna estructura llamativa que puede llamar la atención, tanto de la hembra como para la defensa de ella, que en este caso sería con la presencia de algún depredador. El caso de la gallina y el gallo, ¿cuál es más llamativo? ¿La gallina o el gallo? Obviamente el gallo con su cresta y todo es más llamativo, pero la gallina no es más simple ya, pero así se da en la naturaleza. Todo esto en favor de proteger a la hembra, que el macho debe resaltar más, debe tener más cualidades que sean diferentes a la hembra para que éste pueda ayudarla en el caso de algún depredador y bueno, también en el caso de apareamiento, ¿ya? Y se da en un sinnúmero de casos. Si ustedes se ponen a revisar especies animales, tanto masculinas como femeninas, van a ver una gran diferencia con respecto a a la hembra del macho. Ya, también tenemos otra de las aves, que es el alto gasto energético, que requiere el vuelo. El gasto alto energético que requiere el vuelo hace que las aves tengan una alta demanda de oxígeno, por lo cual es necesario que posean un sistema respiratorio muy eficiente. Además, tenemos que los pulmones presentan sacos aéreos donde no se lleva a cabo lo que es el intercambio de gases. Pero
también acumulan aire que puede enviar a los pulmones para asegurar un volumen fijo del aire del cual obtener oxígeno. El sistema circulatorio es doble, lo que permite que en un circuito se oxigene la sangre y se lleve a los pulmones. Y en el otro circuito se envía oxígeno en la sangre para lo que es el resto de lo que es el cuerpo. Ya. Tenemos que el sistema digestivo de las aves es único, debido a que cuenta con un buche, donde acumulan el alimento temporalmente mientras se ablandan, para facilitar lo que es la digestión. Además, cuentan con otra estructura denominada la molleja, que sirven para triturar el alimento. En algunas ocasiones las aves pueden ingerir arena o piedras que se acumulan en la molleja para ayudar a la trituración de lo que es el alimento. Tenemos el caso también particular de los mamíferos. Los mamíferos son un grupo de vertebrados endodermos que se caracterizan por la presencia de pelo y de poseer glándulas mamarias con las que alimentan a sus crías. Todos son vivíparos con la excepción del ornitorrinco. Además que existe una gran diversidad de mamíferos que han llegado a colonizar todos los ambientes. La mayoría de estos son terrestres, pero existen mamíferos que viven en hábitats acuáticos como las ballenas y los delfines, y otros voladores, como es el caso de los murciélagos. El sistema circulatorio y respiratorio de los mamíferos es muy similar al de las aves, con dos pulmones en los que se realiza el intercambio de gases y un circuito doble en el que la sangre va hacia los pulmones para oxigenarse y después a lo que es el resto del cuerpo. En cuanto a la reproducción de ellos, salvo en casos bastante específicos, el ornitorrinco y también el equidna, que son ovíparos, todos los mamíferos presentan características vivíparas y poseen una fecundación interna. Como característica propia de los mamíferos, alrededor del embrión se origina la placenta, la cual permite lo que es el intercambio de sustancias entre el embrión y la madre. Sin embargo, existe un grupo de mamíferos vivíparos conocidos como los marsupiales, en los que apenas hay desarrollo placentario y el embrión nace poco desarrollado, por lo que su desarrollo debe completarse en el marsupial. En este caso, los mamíferos como lo es el canguro y el koala. Así que ya saben que esa bolsita que tienen los canguros es para que se siga desarrollando la cría. Tenemos una gran diversidad de mamíferos, lo que hace necesaria una subdivisión en estos órdenes. Aquí tenemos marsupiales, tenemos insectívoros, carnívoros, logomorfos, roedores, cetáceos, primates, todos estos son las subdivisiones que tenemos de los mamíferos. Bueno, no los voy a nombrar porque nos haríamos mucho más largo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos viendo acerca de lo que es la diversidad biológica como tal y van a ver que es un tema bastante interesante y que da para expandirlo un poco más acerca de diferentes regiones. Ya, esperen un ratito, chicos, por favor. Un mensaje.
Bueno, vamos a ver acerca de lo que corresponde a la diversidad biológica, lo que les estaba mencionando. Bueno, como hemos visto nosotros a lo largo de esta unidad, existe una gran diversidad de organismos vivos, pero la diversidad no debe tratarse únicamente a nivel de especie, sino que existen distintos niveles en los que se puede hablar con respecto a la diversidad. Y bueno, exactamente cuando hablamos nosotros de diversidad, en este caso biológica, también nosotros estamos haciendo referencia más que todo. Bueno, como les decía, cuando estamos hablando acerca de diversidad biológica, estamos hablando de la variedad de la vida. Este concepto que incluye varios niveles de organización biológica, lo que nos da paso a la diversidad genética, que es muy relacionado a la biológica. Bueno, cuando hablamos de diversidad genética, también se conoce como una diversidad intraespecífica, eh, que puede ser muy negativa para una especie, ya que esto provocaría un alto riesgo de extinción. Al haber poca diversidad, esa especie tendrá poca variedad de características, con lo que será difícil adaptarse a un posible cambio. Esto se traduce en un mayor riesgo de desaparición ante un posible cambio de hábitat. Y es bastante interesante esto de la diversidad genética, debido a que la selección natural hace que esta diversidad genética se vaya perdiendo. Digamos, antes existían, un ejemplo que me gusta bastante mencionar, las jirafas con diferentes tipos de cuello. Teníamos jirafas con cuello largo, jirafas con cuello corto y jirafas con cuello mediano. Ya, de una forma bastante resumida, teníamos así. Ya. Ustedes saben que cuando un ser se reproduce, va a heredar características de su descendiente. Por ejemplo, si mi padre tiene los ojos azules, mi madre tiene los ojos azules, es muy probable, hay una alta posibilidad, una alta probabilidad de que yo herede esos ojos. Sí y no, ¿verdad? Entonces, pero es más probable que sí, que los herede, que también salga yo con ojos azules, que mi familia, la familia de mi madre, todos son pelo rojo. Entonces, esos genes van a pasarse a los hijos, en este caso de mi madre, sí, a mis hermanos. Y uno de nosotros, por genética, vamos a sacar ese pelo rojo. O si no es todos, si no es un gen que es dominante. Hay familias que tienen un tipo de nariz y este lo van llevando de generación tras generación. Un tipo de pelo y lo van llevando generación tras generación. Una altura y la van llevando generación tras generación. Ya, ¿a qué me quiero llegar con esto? Bueno, como el caso de la diversidad genética de las jirafas. Las jirafas, para conquistar a la hembra, luchan los machos entre sí, y el macho que gana es el que se va a reproducir. Y las jirafas, como pelean, no es que pelean a puño limpio, sino que pelean con sus cuellos. ¿Y quién va a ganar entre un cuello largo y un cuello pequeño? Obviamente el cuello largo va a tener más movilidad, va a poder pegar más fuerte y por ende se va a reproducir. Por lo tanto, da el resultado que sus crías van a heredar esta característica. No recuerdo si era fenotípica o genotípica, pero es una que representa lo que se puede visualizar. Diría que es fenotípica, ¿ya? Que puede evidenciarse en estas especies. Entonces, a lo largo que va pasando el tiempo, van a ser muy pocas las jirafas de cuello corto que se van a reproducir, porque una debe ganar por algún motivo, por probabilidad. Entonces, esta jirafa va a llegar a un punto en el que se va a extinguir la jirafa de este tipo de cuello, ¿ya? También es el caso de, bueno, más adelante veremos lo que es la deriva genética, como es el caso de los dinosaurios, que eran los dominantes y por algún motivo vinieron lo que son los meteoritos y acabaron con esta especie. Hay un video bastante interesante acerca de diversidad genética y deriva genética. Déjenme buscárselos, que ahí habla también de la jirafa, creo. A ver, deriva genética. Si me sale. Eso lo vi hace tiempo. Y diversidad
Pucha, no lo encuentro, pero bueno, si encuentro se los llevo a pasar para que ustedes vean esto de selección natural. No me sale en el... Aquí está, ya lo encontré. Creo que sí es. Ya, sí, ya les voy a compartir para que lo puedan visualizar. Es un video bastante interesante y préstenle mucha atención. ¿Qué es los tipos de selección natural y la deriva genética? Sobre qué es la selección natural, cuáles son los tres tipos de selección natural, qué es la deriva genética y qué es el efecto cuello de botella. Así que empecemos. La selección natural fue propuesta por Darwin como el medio para explicar la evolución biológica. Junto con los grandes aportes que le proporcionó Alfred Wallace, logró publicar su libro El origen de las especies en 1859, en donde habla sobre la evolución y los principios de la selección natural. Pero, ¿qué es la selección natural y cuáles son esos principios? La selección natural es uno de los mecanismos básicos de la evolución, y esta establece que las condiciones del medio ambiente, o sea, la naturaleza, favorecen o dificultan la supervivencia de las especies mejores adaptadas y con éxito reproductivo. Esto quiere decir que la naturaleza decidirá quién sobrevive y quién no, y estos son sus principios. Número 1. Las especies tienen más descendientes de los que pueden sobrevivir, o sea que las especies van a estar compitiendo por comida y por reproducción entre su misma población y otras poblaciones. Número 2. La variabilidad hace que algunos estén mejor adaptados para sobrevivir. Esto quiere decir que algunos tendrán ventajas sobre otros. Y tercero, si logran heredar estos rasgos ventajosos a sus descendientes, también podrán sobrevivir. Si ocurren estos tres principios, se podrá decir que hubo una selección natural a ciertas especies que han logrado sobrevivir hasta entonces. Ahora, existen tres tipos de selección natural: la selección natural direccional, la estabilizadora y la disruptiva. Y dentro de los fenotipos también habrá tres variables: los fenotipos grandes, los medianos y los pequeños. Dependiendo del tipo de selección natural, será el fenotipo seleccionado. Por ejemplo, la selección natural direccional elegirá a los fenotipos de los extremos, o sea, a los grandes o a los pequeños. Esto quiere decir que si elige el fenotipo grande, tanto el fenotipo mediano y el pequeño van a desaparecer. Si elige el pequeño, el grande y el mediano van a desaparecer. La selección natural estabilizadora elige el fenotipo promedio, o sea, al mediano, desapareciendo el grande y el pequeño. Y por último, la selección natural disruptiva, que seleccionará a los fenotipos extremos al mismo tiempo, desapareciendo solo el fenotipo promedio. A esta selección natural también se le conoce como diversificante, ya que hay más variabilidad en esta selección. Les voy a explicar un ejemplo de cada selección natural para que quede más claro, empezando por la direccional y usando como ejemplo el cuello de las jirafas. En la antigüedad existían varios tamaños de cuellos en las jirafas, grandes, medianos y pequeños. Sin embargo, solo las de cuello grande y largo tenían éxito reproductivo, ya que al pelear por una hembra, el macho con el cuello más grande y fuerte era el vencedor, logrando así reproducirse con la hembra y heredar el fenotipo de cuello grande a sus descendientes, que a su vez tendrán la misma ventaja de su padre de tener un cuello grande contra los de cuello mediano o pequeño. Poco a poco, el fenotipo mediano y pequeño fueron desapareciendo al no tener éxito reproductivo. Hoy en día, las jirafas tienen el cuello grande y largo gracias a esta selección natural direccional. El ejemplo de la selección natural estabilizadora que les voy a platicar es con el tamaño de los bebés. Hace muchísimos años, los bebés que alcanzaban un tamaño demasiado grande les impedía nacer naturalmente, y al no existir otros métodos como la cesárea, el bebé no podía nacer y moría junto con la madre. Por otro lado, los bebés que nacían muy pequeños o prematuros, aunque el parto era fácil, al no contar con la tecnología como ahora, como lo son las incubadoras, estos morían al ser más susceptibles a enfermedades. Sin embargo, aquellos bebés que tenían un tamaño promedio podían nacer sin complicaciones y llegar a edad adulta para reproducirse y heredar el genotipo de tamaño de bebé promedio. Es por eso que el tamaño de recién nacidos va de entre los 2.5 hasta los 4 kilogramos, ya que aquí intervino una selección natural estabilizadora, seleccionando el tamaño promedio de bebé. Sin embargo, hoy en día, con la tecnología, cualquier tamaño de bebé puede nacer sin problemas, así que no te asustes. Y por último, la selección natural disruptiva. Hay un pajarito africano llamado Pyrenestes ostrinus. En esta especie existen dos tipos de tamaño de pico, grandes y pequeños. Aquellos ostrinos con pico grande comen semillas grandes y duras, y los de pico pequeño comen semillas chicas y suaves. Sin embargo, los ostrinos que tenían el pico mediano era muy pequeño para comer las semillas grandes y muy grande para comer las semillas pequeñas, por lo que moría de hambre sin poderse reproducir. En este caso, los fenotipos extremos se vieron beneficiados y cuando esto sucede se dice que ocurrió una selección natural disruptiva. Pero en este mundo no todo es selección natural. Existe algo llamado deriva genética y aquí actúa la suerte, el azar, el destino o como lo quieras llamar. Voy a utilizar a esta población de Heracross para explicarte qué pasa en la deriva genética. Anteriormente, los Heracross contaban con una variedad amplia de colores, azules, verdes, rojos y cafés. Por simple deducción, nos podemos dar cuenta que los Heracross de color rojo son los que están teniendo mayor éxito reproductivo, ya que hay más rojos que cualquier otro color.
Aquí podemos ver que está ocurriendo una selección natural direccional y que muy posiblemente después de varios años los Heracross tendrán solo un color en su población, el rojo. Sin embargo, por un evento completamente al azar, la población de Heracross es reducida drásticamente, ocasionando algo llamado efecto cuello de botella. Y se llama así ya que a una población grande que se representa con el fondo de una botella es reducida rápidamente por un evento catastrófico y que se representa con el cuello de la botella. Después de este evento, a los pocos organismos que sobrevivieron, por pura suerte, les tocará perpetuar su especie. Sin embargo, la población final será completamente diferente a la población inicial, ya que los genes que estaban siendo seleccionados desaparecerán dejando genes a la deriva, o sea, sin rumbo. Y es por eso que los Heracross son azules, gracias a la deriva genética y a la suerte que tuvieron. Bueno, y uno que otro Shiny que anda por ahí, pero como se pueden dar cuenta, son muy pocos y por eso son difíciles de encontrar. Un claro ejemplo de deriva genética somos los mamíferos, que aprovechamos la extinción de los dinosaurios que en aquel entonces estaban dominando el planeta. Sin embargo, a su mala suerte les cayó un meteorito extinguiendo a la gran mayoría, dejando varios ecosistemas disponibles para nuestro mamífero ancestral, que tuvo la suerte de sobrevivir y repoblar la Tierra, junto con las demás especies que tuvieron la misma suerte y hoy en día estamos existiendo, gracias a la deriva genética por nuestra suerte y la extinción de los dinosaurios. Esto fue todo acerca de la selección natural. Espero te haya gustado. Si es un día en específico para subir un video. Ya chicos, como ven, es un tema bastante interesante. Ver que nosotros, ahorita en este preciso momento, estamos recibiendo clase gracias a la suerte. La suerte de que les cayó un meteorito a los dinosaurios y Dicen, permitió que los mamíferos siguieran con su dicen, evolución. Sí, dígame, 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 señor Burgos. No se le escucha, señor Burgos. licenciado, Sí, no le le escucho, escucho dígame. nada. Dígame, ¿ya me escuchan? Los demás, si pueden escuchar. Yo no escucho nada. Los demás chicos, señorita Mayerly, Tiffany, si pueden escuchar. Se oye bajito, bien bajito. Sí. ¿Qué pasó? Sí, pero por el momento se escucha entrecortado. Ya listo. Bueno, como les decía, y esto tiene que ver mucho con la diversidad genética. Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya les voy a explicar en qué va a consistir la tarea, que eso lo vamos a hacer durante la siguiente hora, ¿sí? Así que listo, chicos, ya les voy a tomar la lista un momentito para enviarla a su grupo. Ya, así que listo, nos estamos viendo dentro de 20 minutos. Pasen bien.